Bueno, muy buenos días aún. Mientras nos proyectan la presentación, realmente me gustaría agradecerles el espacio. Me tomé pues el trabajo de estar atento y de ver la programación y el perfil de los expositores y las expositoras. Y pues efectivamente creo que tal vez soy el que más lejos del campo de conocimiento está, siendo médico, doctor en salud pública, con pues un énfasis en análisis de política pública, y creo que es un reto, pero también es una oportunidad para establecer diálogos alrededor pues de los equipos de profesionales de salud encargados de la protección radiológica, encargados de la seguridad del paciente, y además voy a tocar un tema difícil que para muchos de ustedes puede que sea de menor relevancia, como es la seguridad o la protección radiológica en mamografía y en particular en mamografía de tamización. Entonces, bueno, ya estamos acá. Un segundito. Perfecto. Esta presentación, un momento para llevar el manejo del tiempo bien. Esta presentación está hecha conjuntamente con la profesional física, magíster en ciencias físicas de nuestro grupo de trabajo, Alexandra Peña. Yo soy el coordinador del grupo de prevención y detección temprana del cáncer del Instituto Nacional de Cancerología. Un saludo al espacio de parte de la dirección del instituto, de parte del grupo área en salud pública, de la que también soy parte. La presentación está compuesta de 5 secciones. La primera, una introducción en la que pretendo dar un contexto a la discusión de protección radiológica de mamografía de tamizaje, centrada en la idea de entender el proceso de tamización por mamografía. Luego veremos definiciones de seguridad del paciente, algo bastante estándar, basado en la normatividad pues que nos aplica, aspectos claves de la seguridad del paciente, en donde voy a abordar las posibles fallas o errores, dividiendo por etapas el proceso, en donde una de las etapas, tal vez en la que más está concentrado, le interesaría a la audiencia, pues es la etapa de la producción de la imagen. Pero veremos que efectivamente tal vez el mayor de los retos está en la interpretación de la imagen, pero es un continuo, es un proceso. Una etapa depende de la siguiente. Estrategias para mejorar la seguridad del paciente y una reflexión final, pues alrededor de algunas conversaciones que he tenido la posibilidad de tener pues con algunos miembros de la asociación y con colegas físicos de ustedes, médicos radiólogos y demás, alrededor pues de esta labor conjunta de la seguridad del paciente. Entonces tenemos el proceso de mamografía. Dialogando con las primeras charlas del día de ayer alrededor del balance riesgo-beneficio en la realización de mamografía, uno tendría que comenzar diferenciando de forma tajante la mamografía diagnóstica de la mamografía de tamizaje. En la mamografía diagnóstica yo parto con un conjunto de indicios clínicos, de información, de valores predictivos positivos que me van a decir que el riesgo-beneficio acá es muy superior en favor de realizar el examen. Mientras que en la mamografía de tamizaje, y tal vez muchos de ustedes están ya dentro del debate, tenemos una controversia global sobre el beneficio de desarrollar programas poblacionales organizados de tamizaje, en tanto aumenta de inmediato el diagnóstico de carcinoma ductal in situ. Nos tenemos un conjunto de desenlaces de diagnóstico e intervención que podrían estar haciendo que el riesgo del sobrediagnóstico y la sobreintervención supere el beneficio. Entonces, fíjense que, digamos, de entrada el panorama de la discusión es más amplia que el panorama del riesgo de la exposición radiológica. Siempre, y esto es clave en toda la perspectiva, vamos a hablar desde un enfoque centrado en la persona, centrado en los derechos del paciente, justamente centrado en la posibilidad de toma de decisiones de participar o no de los programas de tamizaje, pero en las mamografías de tamizaje partimos de pacientes asintomáticos a las que invitamos, a las que convencemos a realizarse un examen que podría detectar anormalidades y llevar a un diagnóstico de un cáncer, ¿no es cierto? Entonces estamos hablando
de un proceso, cambia vidas y cambia, digamos, perspectivas poblacionales de supervivencia y mortalidad al cáncer de mayor incidencia del mundo y de mayor mortalidad para gran parte de los países del mundo, ¿no es cierto? Me gustaría insistir en que tenemos desde la salud pública pocas herramientas de prevención y detección temprana para el cáncer del mundo, ¿sí? En términos de prevención primaria, uno diría que solo recomendar a la gente que deje de fumar, los programas de cessación tabáquica, dieta, ejercicio y la más efectiva que se ha probado internacionalmente hasta la fecha, la vacunación contra el VPH. Y de prevención secundaria, es decir, detección precoz, tendríamos en VPH, la prueba molecular de VPH, la citología, la técnica Viabili y para cáncer de mama, la mamografía de tamizaje. O sea, esta es una herramienta que desde la salud pública para nosotros es fundamental y tiene la suficiente evidencia científica para ya haber quebrado esa controversia que les decía antes, en donde claramente en los programas organizados disminuimos 15 a 20% de la mortalidad por cáncer de mama y la estadificación disminuye hasta en un 30 a 40% a estadios tempranos, lo cual disminuye morbilidad, costos, etcétera en los sistemas de salud, pero también es un enorme reto en la medida en que entre usted más población tamice, más diagnósticos iniciales va a tener, más carga de trabajo va a tener y vamos un poco hacia allá. Bueno, entonces, en términos de los procesos y procedimientos, en términos de procesos y procedimientos, cuando solemos hablar de seguridad del paciente, nos concentramos, digamos, en las fallas que pueden producir o no daño, ¿no es cierto? Y estas fallas pueden, ya veremos, estar en las diferentes fases de el proceso y afectarnos los desenlaces, por ejemplo, posibilidad de curación, por ejemplo, disminución de la estadificación y pues en todo caso, tratándose de un proceso radiológico y de un proceso de salud complejo, siempre a pesar de la prevención del riesgo, vamos a tener un conjunto de eventos adversos no prevenibles, ¿no es cierto? Listo. Definición de seguridad del paciente, esto es, digamos, muy estándar. Tomaba la política de seguridad del paciente para Colombia. Elementos de estructura, procesos, instrumentos y metodologías basadas en evidencia científica que minimicen el riesgo o mitiguen el daño. Minimizar el riesgo o mitigar el daño. Y pues cuando hablamos de seguridad, tenemos que inmediatamente insertarla en la perspectiva de calidad. La perspectiva de calidad es el énfasis que está asumiendo los programas de tamizaje en el mundo, porque es claro que el control de las variables de las diferentes etapas, desde la captación del paciente, la producción de la imagen, la interpretación y la retroalimentación con sistemas de información sólidos que incluyan información radio, clínico, patológica, es lo que nos determina mejores desenlaces. Si nosotros pensamos, digamos, en proceso, somos capaces de generar intervenciones e indicadores, monitoreo continuo de dichos indicadores centrados en estándares de calidad, vamos a obtener mejores desenlaces. Y eso un poco quiebra la discusión alrededor de la utilidad o la no utilidad. Es clarísimo y digamos en esto ha habido una reevaluación de los principios que se formularon desde la OMS en los 60 sobre los programas de tamización, que continúa siendo cierto y es todavía más urgente que, por ejemplo, si usted no puede garantizarle a una mujer que se le diagnostica una alteración BRAF4+, el acceso oportuno a la ruta diagnóstica y una atención integral, es mejor que no haga el tamizaje, ¿sí? Entonces, tenemos un conjunto de afirmaciones alrededor o de certezas alrededor de los programas de tamización y cómo mantener la calidad, en donde la seguridad es un atributo que hoy nos ponen ante el reto, y esto va más adelante, pues en Colombia de impulsar un programa nacional organizado de tamizaje. Bueno, listo. Sobre las acciones, políticas y programas de seguridad del paciente, uno tendría que decir que están organizados
pensando en la identificación precoz del riesgo, en la ocurrencia de la falla y pues en el monitoreo del daño y el reporte del daño, el reporte obligatorio de los eventos adversos, ¿no es cierto? Que pues habría que decir que esto entra dentro del sistema obligatorio de aseguramiento de calidad y los eventos adversos son de obligatorio reporte. Eh, entonces tenemos la definición de incidente, que es un fallo sin daño, y de pues, eventos adversos con el daño. Los sistemas de control de calidad y de seguridad en este caso pueden ser oportunistas o sistemáticos, depender de un solo actor que tiene esto en la cabeza, que lo tiene apropiado, que lo hace, que van de todas las partes que va, implementa las acciones, o puede ser sistemático, organizado desde la institución, desde una asociación científica, desde un ente territorial, desde la autoridad sanitaria, desde el ministerio, pues puede ser interno o externo. Y entonces, sobre las fases del proceso de mamografía, uno tendría que decir que hoy en día es claro que hay fallas desde la captación de los pacientes, ¿sí? Y las fallas se pueden definir con dos palabras. Uno es una ineficacia en la cobertura poblacional. Si como esto depende también de indicadores de personas tratadas por cánceres prevenidos, tenemos una población mínima de cobertura de 70% de las mujeres blanco. ¿Cuáles son las mujeres blancos de los programas de tamizaje por mamografía? Mujeres entre 50 y 69 años de edad para el país, pero internacionalmente la evidencia científica respalda, y es lo que nosotros ya comenzamos a colocar sobre la mesa, la necesidad de ampliar la edad hasta los 75 años. Sí, pero ojo porque aquí hay una discusión fuerte entre los estándares europeos y de la OMS con el Colegio Americano de Radiología, que está recomendando mamografía anual desde los 40 años. Para nosotros esto produce más daño que beneficio. Más daño que beneficio no solamente en los indicadores de exposición radiológica, sino más daño que beneficio en términos del sobrediagnóstico y la sobreintervención. ¿No es cierto? Incluso ya vamos a ver que acá, cuando hablamos del dolor, y ojo porque parece un indicador menor de calidad o de seguridad, pero termina siendo extremadamente relevante, pues las mujeres de 40 a 50, la mayoría son premenopáusicas y la percepción del dolor está directamente relacionado con el ciclo menstrual y hay mucha posibilidad de error de convocar a la mujer a un examen que le va a producir un dolor o dolor permanente, y esto se ha probado que retroalimenta la captación. No solo usted pierde la paciente, sino que el voz a voz, que es tan poderoso para captar, también es tan poderoso para hacer que perdamos la población. Y no solo somos ineficaces para alcanzar el 70% de la cobertura que requeremos, sino estamos siendo inequitativos en términos de que la mayor parte de las mujeres que se están realizando la tamización en el esquema recomendado, pues son las de mayor ingreso, las de mayor nivel educativo, y no estamos siendo capaces de llegar a las mujeres que demuestran más mortalidad, claramente asociado a un diagnóstico tardío. Entonces acá hay fallas y hay daño desde la captación. En la producción de la imagen, pues digamos que ustedes ya están más próximos a esta discusión. El fallo y el daño se puede dar asociado a la pérdida de información, pérdida de los exámenes, pérdida de la información parcial de la identificación de la paciente, a la falla de la lateralidad en las imágenes, que esto suele ser muy mediático además, porque pues puede tener un daño severo directo sobre la paciente, que puede acarrear consecuencias muy severas sobre el equipo profesional, sobre las instituciones, la calidad de imagen, que acá ya vamos a ver algunos parámetros específicos, que ya se me está acabando el tiempo, la falla de los equipos, como acaba de pasar acá, hasta en los eventos profesionales pueden fallar los equipos y podemos tener reexposiciones y demás. Por ello, sobreexposición, pues considerada como el 200% superior a las dosis indicadas, y todo esto, digamos, que hace parte del proceso para el momento fundamental. Nosotros trabajamos acá para la identificación del caso positivo, para la identificación del BRAF 4+, que entra a la ruta diagnóstica y de tratamiento. ¿No es cierto? Entonces, si usted no es capaz de detectar el caso que debería detectar y tiene falsos negativos, es el principal evento adverso que usted tiene en su proceso. ¿No es cierto? Y esto depende tanto de la fase de captación y de producción de la imagen, como de los médicos radiólogos y el entrenamiento. Este proceso es un proceso extremadamente complejo, altamente dependiente de las capacidades y de los equipos, altamente dependiente de los procesos organizados y de las formas de monitoreo. Entonces, los mejores sistemas de garantía de calidad y de seguridad del paciente hoy en día están trabajando con auditorías por pares resolutivas, no punitivas, es decir, yo no vengo a ver qué falla para cerrar el servicio, sino vengo a capacitarlo
uno a uno, como colegas, como pares, para identificar, por ejemplo, acá la falla en el posicionamiento, la falla en la compresión, la falla en la exposición, y acá identificar la falla en la clasificación en el reporte, la falla en el rellamado, ¿no es cierto? La falla en la ruta diagnóstica sugerida. Entonces, pues todo esto de nuevo nos impacta en lo que queremos, disminuir esta edificación, me quedan 5, no me roben, no me roben. Disminuir esta edificación, aumentar sobrevida, disminuir mortalidad. En términos generales, la tasa de rechazo para equipos analógicos se considera adecuada si está por debajo del 10%, para equipos digitalizados por debajo del 3%, y la tasa de rellamada en general para el servicio de mamografía de tamización si está por debajo del 10% o alrededor del 10%. Para cada servicio de tamización se podría calcular, y esto es interesante, pues los valores predictivos positivos y los valores predictivos negativos de las clasificaciones BI-RADS de los reportes. Y alrededor de esto hay una discusión internacional, por ejemplo, alrededor de si mantener o no el BI-RADS 3 o cómo darle manejo a los BI-RADS 0. Bueno, pero sobre el BI-RADS 3 en particular hay una discusión muy intensa en Europa en este momento. Entonces es un proceso altamente complejo dependiente que puede ser alterado por un conjunto de factores que contribuyen al fallo. El paciente es un examen que induce ansiedad, el cáncer induce un temor descomunal a una de nuestras sociedades, entonces la técnica de abordaje, de diálogo, de asesoría, de trato digno y humanizado del paciente es fundamental para los desenlaces acá. Las competencias, el tipo del equipo, el contexto institucional. Fíjense que hoy estamos en un contexto en donde la carga laboral de los técnicos, de los físicos médicos, de los radiólogos es excesiva. Sí, es excesiva y esto induce al error, es obligado que induce al error, todos lo sabemos, los que están involucrados en los servicios lo saben de primera mano, lo dicen cada vez que pueden además, pero ante esa identificación no hay acciones institucionales, no hay acciones del sistema de salud para garantizar la posibilidad de mejoramiento de esta falla que ya es muy clara. Y todo pasa por el contexto institucional de dominación de unos actores de aseguramiento que precarizan la contratación, que precarizan, digamos, toda la cadena de servicio. Esto ya es demasiado largo, pero acá tenía las posibilidades de falla y los riesgos por etapa. Pues les dejo la presentación porque de verdad quiero ir a una parte de reflexión, y esto tal vez es lo que ustedes más han podido ver. Estos sí son indicadores que ya están claramente más definidos, y me interesa tal vez ir hacia otro tipo de discusión aprovechando la interdisciplinariedad. De nuevo, pues en la producción de la imagen estos son los principales riesgos o categorías del fallo y los principales resultados que se pueden evidenciar en la imagen. Y sobre pues, el error ya propiamente del médico radiólogo es una de las partes en las que hay que poner énfasis en la interpretación. Este es el actor principal en la interpretación, el que tiene, se me va el nombre, bueno, ya me acordaré, la potestad no, sino la competencia para la definición clínica del paciente, ¿no es cierto? Entonces, pues, este resulta siendo el actor principal, pero es la etapa final del proceso de mamografía, y sobre este hay que hacer una retroalimentación para atrás, para adelante, establecer canales de diálogo más claros. Entonces, ¿qué hacer para mejorar? Pues lo primero que yo diría es que en la gran mayoría de instituciones actualmente, para los procesos de mamografía de tamizaje, no hay protocolos claros establecidos de control de calidad. Las investigaciones que se han hecho desde el Instituto Nacional de Cancerología han mostrado grados de no conformidad superiores al 90% respecto a los parámetros de funcionamiento de los servicios, y pues hay algunas recomendaciones fundamentales de los organismos internacionales que aquí no se están cumpliendo. Por ejemplo, la dedicación exclusiva de los servicios para tamización diferenciada a las de diagnóstico. Yo tengo que tener unas gafas y una sensibilidad diferente para hacer un rellamado de una mamografía de tamizaje de una mujer sana perdón, no soy yo, ya se me acabó el tiempo, tengo otros 3 todavía. No, mentiras, es que lo había puesto 3 antes. Voy a negociar, vamos a... Mentiras, muy rápido, yo sé que ya voy en el cuarto, solo faltan creo que 2 diapositivas. Pero tengo que tener unas gafas diferentes, una aproximación diferente, porque estoy tratando a una mujer sana. Y ojo, estoy tratando a una mujer sana, hacer una mamografía de tamizaje, que si la cojo a los 50 de las recomendaciones colombianas, le voy a hacer 10
mamografías, ¿no es cierto? Si las coge desde los 40, le voy a hacer 35 desde las recomendaciones del Colegio Americano de Radiología. O sea, son unas intervenciones intensivas en donde se multiplica la posibilidad del fallo. Y acá, pues para promover esto, ustedes son fundamentales, ¿sí? Tanto como perfil profesional como sociedad, como asociación, porque pues claramente yo veo, bueno, esto es sobre la cultura organizacional, ya pasando a la reflexión final, veo que pues la física médica está claramente inserta dentro de los sistemas de seguridad y calidad de las instituciones prestadoras de servicios de salud. Entonces, para ir cerrando, yo sé que existe una controversia, a pesar de las definiciones internacionales, alrededor de la definición del riesgo radiológico de la mamografía de tamizaje por la dosis aplicada. Pero hay algunos principios que aplican para otras controversias que podrían servir acá. Digamos, el principio de prevención, el principio de prudencia y el principio de precaución. El principio, perdón, el principio de precaución, pues, señala que, creo que lo han escuchado, por ejemplo, para el fracking, o lo han escuchado para otro conjunto de controversias sociales sobre los que puede haber impactos sanitarios. Si hay indicio de daño, así no haya la comprobación del mismo, se debe evitar la acción y no hacerla. Digamos, eso no aplica tanto para nosotros. Pero el principio de prevención, en la medida en que hay posibilidad de daño, se deben establecer todas las medidas para disminuir el riesgo del mismo, ¿sí? Y creo que acá aplica perfectamente esa definición. El principio de prevención. ¿Hay posibilidad de daño? ¿Sí o no? Sí, sí hay posibilidad de daño. Sí hay posibilidad de daño. Entonces hay que aplicar todos los principios de prevención posibles porque es parte de los imperativos éticos. Sobre la discusión de cómo mejorar las políticas, los programas de seguridad del paciente y de calidad en términos de mamografía. Ya, 2 minuticos, estoy acá, no hay más diapositivas. Miren, yo acá creo que es un trabajo conjunto. Estaba hablando con Natalie y ya me estaba comentando que en la última clasificación de profesiones de la OIT, la física médica quedó clasificada como profesión de la salud. Para mí es un acierto, ustedes son parte, están ahí en el servicio, están cumpliendo labores propias de los servicios de salud y tendrían un papel de definición, por ejemplo, de rechazo o no, de asesoría a el experto que toma la decisión clínica sobre la imagen. ¿Sí? Su experticia alrededor de la producción de la imagen debería tener un papel muy claramente definido, ¿sí? Y eso se lograría a través de la interlocución, por ejemplo, con las autoridades sanitarias, la interlocución con otras asociaciones científicas. Y yo he estudiado, yo soy un médico pero medio raro, hice historia de la medicina, he estudiado sociología de la salud y entre esas he estudiado sociología de las profesiones de salud. Todas las profesiones de salud comienzan con personas que se van especializando sin tener un título, forman un posgrado, crean revistas, crean asociaciones y comienzan a intentar influenciar las decisiones de los otros profesionales y las decisiones de las normas que les darían a ellos un espacio en la práctica del campo, en la práctica de los servicios de salud. Sí, a mí me parece que es muy claro que la profesionalización pues, de ustedes, discúlpenme meterme allá, yo le dije a Natalie que iba a sacar la cabeza y de pronto me daban palazos, puede estar justamente alrededor de la definición normativa de esta discusión e insertarse más claramente dentro de los equipos de salud. Los invitamos a un proyecto estratégico. Esto requiere de múltiples acciones. Estamos formulando desde el Instituto Nacional de Cancerología el Programa Nacional de Tamización Organizada por Mamografía para Colombia. Vamos a comenzar con este gobierno, con este ministerio, en 2 ciudades capitales, con registros de cáncer de base poblacional para poder tener una línea de base y decir sirve o no sirve, pero para esto claramente requerimos el componente de garantía de calidad. Es el énfasis. Entonces fíjense lo necesario que va a ser la articulación. Ya hicimos una invitación formal a Cofimed para participar desde la formulación del proyecto hasta la implementación del mismo. Esperamos que puedan acompañarnos. Nuevamente yo les agradezco mucho la invitación, este espacio para el diálogo y disculpen porque me tomé unos minutos de más. Con eso cerraría. No, muchísimas gracias. Yo creo que realmente esa visión global nos fortalece a todos y ese creo que es el camino. Muchas gracias. Bueno, si preguntas las haremos al final.
Quiero invitar entonces a nuestro siguiente conferencista. Ella es Andrea Abril. Andrea Abril es licenciada en Física de la Universidad Pedagógica, con magíster y doctorado en Física de la Universidad Nacional de Colombia, y ella actualmente es profesora asistente y coordinadora de la maestría en Física Médica de la Universidad Javeriana, y también es profesora asistente del Departamento de Física de la Universidad Nacional de Colombia. Andrea entonces nos va a hablar de seguridad del paciente, en este caso en imágenes de resonancia magnética. Bienvenida. De la caja de la radiación ionizante. Bueno, empecemos. Muy bien, pues la idea de hoy es hablar más o menos en tres partes. Lo primero es reconocer el resonador y por qué tenemos que discriminar tres partes de él y cuáles son sus riesgos asociados. Y finalmente me gustaría dar un mensaje de qué se puede llevar el físico médico de la seguridad del paciente en resonancia. Bueno, lo primero es que nosotros cuando hablamos de imagen diagnóstica de alguna forma estamos inmersos en el riesgo inherente de las radiaciones ionizantes. Entonces cuando hablamos de resonancia de ultrasonido, creo que todos conocen esta herramienta, pues no tenemos este nivel de riesgo. Pero los riesgos están asociados a otras cosas que no son la citotoxicidad, es decir, voy a empezar diciendo que esta charla podría acabar aquí si hablamos de citotoxicidad. Realmente la resonancia no la tiene como técnica. Se han hecho muchos estudios y se ha querido asociar una serie de efectos, pero realmente no la tiene. ¿Dónde están los riesgos? En cómo opero yo mi equipo y en cómo conozco yo el equipo dentro del servicio. Entonces, para esto primero vamos a reconocer las partes. Lo primero es que un equipo pues casi que lo caracteriza su imán principal, el B0. En clínica estamos muy dentro del contexto del 1.5 y el 3 Tesla, pero pues pueden ir en clínica van de 0.2 a 7 Tesla. Luego va la parte de la radiofrecuencia, que es la encargada de finalmente enviar y recibir la señal del paciente, y el grupo de gradientes, que son los que me van a dar la localización espacial de las señales. Vamos a ir Vamos a ir uno a uno revisando cuáles son los riesgos o los no riesgos asociados a ellos. Lo primero es que al campo estático pues se le han asociado una serie de eventos adversos para los pacientes. Dentro de ellos comprobados está el vértigo, el níxtamo y una serie o una sensación de sabor metálico en la boca. Todo esto básicamente se provoca porque al estar en un campo pues se van a producir una serie de diferencias de potencial, más o menos a los 2.5 Tesla se tiene un valor aproximado de 40 milivolt, y ellos son los encargados de producir en el paciente esta sensación, que si bien es transitoria y no tiene ningún efecto continuo, pues puede llegar a ser molesta. ¿Qué se ha estudiado, pero que realmente no tiene evidencia o no tiene reproducibilidad en los estudios? Cambio en peso fetal, deterioro motor en ratas y baja producción de esperma en ratas. Nada de esto se ha probado. Se ha hecho el estudio, pero realmente no tiene una continuidad, una reproducibilidad. Por lo tanto, cuando vean esta serie de asociaciones, pues no tienen ninguna validez. ¿Qué se ha estudiado y qué se ha demostrado que no tiene efecto? Se ha estudiado la tasa de crecimiento celular, se ha estudiado la bioquímica en sangre y orina y el comportamiento y desarrollo en ratones sin tener efecto alguno, es decir, totalmente segura. Pero cuando hablamos de campo, sí hay otras cosas que nos interesan, sobre todo en in situ donde está el equipo. Uno son las fuerzas magnéticas asociadas pues, a las líneas de campo, tanto al campo principal, una sería el torque y otra sería el desplazamiento. Creo que todos conocemos esta serie de eventos, no sé si le puedas dar clic, y es que tenemos fuerzas de desplazamiento hacia el imán, y una forma de alguna forma de prevenirlo es reconocer muy bien el espacio donde está el resonador. Claro, ¿yo cómo puedo saber si puede ser riesgoso tener un elemento o no dentro del servicio? Tengo que compararlo básicamente con la fuerza gravitacional. Entonces tengo una fuerza relativa a la fuerza del imán y conociendo las líneas de campo podría saber
si realmente es riesgoso o no. Aquí cuando les hablaba de sacarlos un poquito del contexto es que tenemos que trabajar con otra serie de normas de materiales, en las que en función de la del coeficiente de magnetización, uno podría saber si el material va hacia los ferromagnéticos o si va hacia el diamagnético. Muy bien, estas son las líneas de campo en el eje Z para un resonador de 3 Tesla, 7 Tesla, y esto es a lo que me refiero que deberíamos conocer claramente. También uno tiene usualmente las instalaciones, el plano en el eje X, y de ahí yo debería tener toda la configuración de mi servicio para determinar entradas, salidas, flujos y demás. Hay dos límites bien claros. Uno es tener elementos ferromagnéticos, claramente no deben estar dentro de las líneas de campo. Otro es tener elementos que no tienen ningún riesgo. Estas son marcas que tienen algunos dispositivos clínicos y médicos, y aquí es donde entra la experticia del físico médico, conociendo, por ejemplo, los campos, el gradiente espacial, los pulsos de radiofrecuencia, que se pueden ajustar en la imagen, por ejemplo, para ciertos dispositivos clínicos que tienen esta condición. Aquí la invitación es de alguna forma a no restringir al paciente en las imágenes de resonancia, sino entender qué condiciones tienen estos dispositivos para aplicar la técnica. Muy bien, desde lo bio realmente para tejidos diamagnéticos, la única evidencia que hay es un movimiento en células sanguíneas in vitro a 1.5 Tesla. A campos mayores sí se puede dar esta magnetización de tejido, pero pues a menos que tengan un paciente así de pequeñito en 16 Tesla, pues es imposible que se dé. Muy bien, vamos a uno de los riesgos que nos interesan mucho, y es el SAR. Es cómo se capta la energía del resonador de la radiofrecuencia por el tejido. Básicamente es una absorción en función del peso. Es un parámetro restrictivo dentro del equipo de resonancia. Cuando yo le pongo la talla al paciente, es algo muy importante que tenemos que asegurar. Él me va a dar un SAR que me va a indicar si es apto o no para hacer la resonancia. ¿Cuáles son los tejidos que reciben más esta energía? Ojos y testículos, aquí se ve un poquito en la imagen, pero por ejemplo cuando tenemos implantes suelen tener una alta tasa de SAR. ¿Cuáles implantes son un poco más riesgosos? Los que son más pequeños, porque tienen efecto antena. Los que son, por ejemplo, como este de acá, que es una prótesis de cadera, suelen disipar mejor y por lo tanto no son riesgosos. ¿Cuál es el riesgo aquí? Que de alguna forma el SAR está calculado en la máquina para todo el paciente, pero no para zonas particulares. Por ejemplo, cuando se hace la planeación con marcos estereotáxicos, no tenemos ese SAR asociado al marco, entonces se puede producir calentamiento y quemaduras superficiales. ¿Qué se puede hacer? De alguna forma se debe reducir la secuencia, alargar los tiempos de relajación y hacer secuencias un poco más largas en vez de rápidas, que son las que usualmente se tienen para esta clase de planeaciones. Empezar a introducir otra serie de controles muy fuera de lo que hacemos, y es por ejemplo, evaluar la temperatura. En este caso tiene una sandía con electrodos para evaluar qué tanto aumenta el SAR cuando uno agrega otra serie de aditamentos que usualmente no están en el equipo. Claramente pues hay una serie de limitaciones, los invito a que revisen las normas de exposición al SAR. Ahora vamos para los gradientes. Los gradientes, de alguna forma, aunque tienen campos muy pequeñitos, como van tan rápido, tanto en distancia como en el tiempo, pueden llegar a tener unas consecuencias importantes en el tejido del paciente. Por ley de Maxwell-Ampère, lo que vamos a generar cuando se sube la rampa de gradiente, es decir, cuando estamos escaneando en posición, vamos a generar una serie de corrientes inducidas, y esto puede tener básicamente dos efectos o un efecto, y es justamente la sensibilidad de los nervios, y de alguna forma puede llegar teóricamente a estimular músculo cardíaco o músculo pulmonar. ¿Qué se puede hacer para delimitar estos estímulos? Lo primero es conocer cómo son las secuencias, que es algo a lo que no estamos muy acostumbrados. Y es que dependiendo de la rampa de subida de gradiente y de la intensidad, yo puedo estar en un límite normal en el cual no puedo, se limita, digamos, el estímulo de los nervios. Si subo de ese límite, claramente pues lo puedo causar. Es poco usual que se cause con las secuencias que se tienen, digamos, ya
establecidas para resonancia, pero en algunos límites operacionales sí se puede lograr. Mucho cuidado con los gradientes y en cómo se aplican en las secuencias. Nuevamente, el llamado es a tener una compensación entre los pulsos de tiempo y la intensidad. Para poder determinar esto, básicamente tenemos que tener en claro los dos términos que son importantes. Uno es cuál es la mínima corriente para causar una estimulación y cuál es el tiempo de pulso, que sería la cronaxia, que se necesita para que ese estímulo se dé. Por eso jugamos en la secuencia con los tiempos y las intensidades. Eso es bien importante. ¿Por qué llamo la atención en esto? Porque usualmente cuando nos sentamos al lado del tecnólogo, él es quien programa la secuencia o quien ya la tiene lista. Como físicos médicos deberíamos estar un poco más al tanto y evaluar justamente cuáles son los efectos de cambiar una secuencia o un parámetro. Otro efecto o otra condición que se tiene que tener en cuenta en la resonancia es el ruido. El ruido acústico que producen los gradientes, que es ese sonido como tan característico. Si lo evaluamos desde lo que causaría un choque sonoro por la resonancia, son más o menos 140 decibeles. En el centro, en el isocentro del resonador se pueden alcanzar hasta 100 decibeles. Entonces siempre tener la protección al paciente para el sonido. Otra cosa importante es que si se está haciendo resonancia funcional, este mismo ruido puede alterar la respuesta de la imagen o del estudio. Entonces siempre controlar muy bien el sonido. Muy bien, por último, ¿lo logramos, Agustín? Por último, quería dejar una reflexión, y es que la resonancia pues finalmente es una técnica en sí misma segura y que los riesgos pues están asociados al desconocimiento de la mala práctica con el equipo, es decir, no conocer el espacio de mi equipo, no conocer cómo desarrollo las secuencias. Esto es una opinión muy personal y es que el reto de la física médica es liderar ese conocimiento de los materiales dentro del resonador para poder ayudar al clínico a implementar otra serie de tecnologías como cirugía guiada por resonancia, biopsia guiada por resonancia, que me van a tener dentro del boro, dentro de la instalación de resonancia, una serie de equipos metálicos con diferentes índices de susceptibilidad magnética que me van a requerir pues tener una carga de trabajo diferente. Finalmente, pues la calidad de la resonancia también es trazable, impacta la seguridad de otras técnicas exploratorias o como en este caso, por ejemplo, la distorsión que presentan los marcos en la planeación con resonancia. Muy bien, muchas gracias y feliz día. Bueno, Andrea, muchísimas gracias. Evidentemente es un reto en el país que el físico médico empiece a ganar más espacios en modalidades como resonancia magnética. Esa es una tarea pendiente, pero ahí vamos, gracias al profe Luis y a ti, que hay que seguir trabajando. Y entonces invito a nuestra siguiente expositora, que es Lady García. Ella es licenciada en física y especialista en bioingeniería de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, magíster de la Universidad Nacional. Actualmente es físico médico en el Servicio de Radiología e Imágenes Diagnósticas del Instituto Nacional de Cancerología y es nuestra nueva líder de mesa de radiología. Bienvenida, Lady. Buenos días para todos. Entonces, pues por cosas de tiempo vamos a tratar de ser muy concisos con lo que realmente queremos de esta presentación. Entonces, el título de la presentación es Niveles de referencia nacionales en radiología. Entonces, acá está. Listo, entonces lo que realmente nosotros queremos es hacerles a ustedes una propuesta, una invitación para que podamos entre todos implementar los niveles de referencia en radiodiagnóstico a nivel nacional.
Entonces vamos a desarrollar la charla en tres principales ejes. El primero vamos a hablar un poquito de los antecedentes, los niveles de referencia y cuál es la propuesta del día de hoy. Entonces, pues recordemos que cuando comenzamos a hablar de dosis en paciente, en algunos momentos tenemos estas tablas que veíamos en los servicios de radiología. Es más, todavía, si vamos a algunos hospitales, todavía están pegados en la pared y el tecnólogo es la dosis que se le asigna al paciente, ¿cierto? Dependiendo de qué, de cuál es el examen, cuál es la proyección, cuál es y con esto registramos la dosis. Posteriormente ya comenzamos a hablar de los controles de calidad, de las curvas de rendimiento, que es como esa huella digital de cada uno de los equipos de radiología convencional, ¿cierto? Y ya comenzamos a tener un estimado un poco más aproximado a lo que es la dosis que está absorbiendo el paciente en estos tipos de exámenes. A medida que la tecnología ha avanzado, y algunos equipos no tienen como tal su detector de radiación propio, se han utilizado también unas cámaras de ionización que nos permiten hacer la medición y hacer el registro de esta dosis. Entonces vemos que la dosis a la cual el paciente está sometido ha sido un punto de discusión en los últimos tiempos, ¿sí? Algo que ha sido muy positivo y cada vez vamos avanzando a eso. Entonces, digamos que tenemos los controles de calidad, tenemos una recopilación de información de diferentes puntos de vista, tenemos, ahora ya la norma nos pide un establecimiento de niveles de referencia, ¿cierto? Pero entonces, ¿todo esto qué es? Todo es un programa de garantía de calidad para tener una seguridad al paciente. Como físicos médicos tenemos un papel muy importante y tenemos mucho trabajo que hacer aquí en pues para lograr este programa de garantía de calidad. Entonces, pues ya hemos hablado mucho de los niveles de referencia, pero recordemos que los niveles de referencia no son un límite y ya lo hemos también hablado en las diferentes charlas. Los niveles de referencia son puntos de referencia dosimétricos que permiten a las prácticas radiológicas situar su práctica para los exámenes que se realizan en relación con la profesión en conjunto. Entonces, para establecerlos, ¿cierto? Tenemos unos pasos que es la optimización, tenemos que tener una evaluación, es muy importante siempre hablar de la evaluación de la calidad de la imagen para nosotros poder establecer bien unos niveles de referencia. Tenemos que evaluar los equipos que se están utilizando, las prácticas y tomar unas medidas correctivas si observamos desviaciones muy grandes. Porque debemos tener claro que los niveles de referencia no son unos límites para los pacientes. Recordemos que los principios de protección radiológica están la justificación, la optimización. En la justificación está el médico especialista. Me gustaba lo que mencionaban en alguna de las charlas, que se tenía un radiólogo que evaluara las órdenes que venían. Muchas veces es importante evaluar pues el tipo de orden médica que se tiene para algunos exámenes de radiología, pero digamos que ahí se podría tener una charla posterior y discutirlo. La optimización es, ¿de dónde viene esa optimización? Es todo el conjunto en sí, desde el tecnólogo en el posicionamiento, la adquisición de la imagen, la institución y obviamente el físico médico. ¿Qué tenemos que evaluar desde la justificación? Lo que ya sabemos, ¿cierto? Que el beneficio sea mayor que el riesgo. Estudiar las técnicas con las cuales se está adquiriendo la imagen. Voy a hacer como este lado. Y que las técnicas sean adecuadas, no hayan repeticiones. En algún momento, en algún centro pequeño de Cundinamarca, una vez me preguntaba el gerente y me decía, ¿cuál es el límite de exposiciones o el límite de veces que yo le puedo repetir una imagen a un paciente? Entonces yo le decía, ¿cómo así? Me decía, sí, el paciente se mueve mucho y no se deja tomar la imagen, ¿hasta qué punto yo le puedo
repetir la imagen. Entonces, ahí es donde toca hacer como todo una formación o todo un trabajo en conjunto, porque pues desde el primer inicio hay que buscar los mecanismos para evaluar y llegar a evitar ese tipo de repeticiones en la misma toma de imagen. Obviamente están los controles de calidad, ¿sí? Todo es un conjunto para la optimización de la práctica. Bueno, entonces para niveles de referencia ya conocemos que está la ICRP 135 y nos establece unos términos para establecer estos niveles de referencia. Entonces tenemos los valores típicos que tienen que ver directamente con la institución, se establecen para instituciones. Están los valores a nivel local, que es el trabajo conjunto de instituciones para esa región, están los nacionales y posteriormente están los de la región. No voy a ser muy específica en esa parte. Entonces, también queremos acá mencionar algo, nos dicen ciertas cantidades, también nos dice cierta muestra de pacientes, pero esa muestra de pacientes dentro de nuestra propuesta estaría como pensar, ¿realmente podríamos solamente trabajar con esa muestra de pacientes o podríamos tener una muestra mayor? Nosotros desde nuestro trabajo como mesa de radiología para esta pequeña parte, pensamos que es muy importante, esto no pasa, tener en cuenta cuál es la población que atendemos. Entonces, por ejemplo, para estudios de tomografía en un solo año tenemos 16.286, entonces podríamos tener en cuenta y hacer un cálculo del tamaño de muestra. Entendemos que es muchas veces un desgaste, pero si utilizamos muchas herramientas que tenemos a la mano es un poco más sencillo. Entonces podríamos tener, por ejemplo, utilizar la ecuación de tamaño de muestra y tener una población más grande dependiendo del examen que nosotros queramos hacer. Bueno, entonces, en la resolución 482 desde el 2018 ya nos están pidiendo en todas las instituciones de radiología, de radiodiagnóstico, un documento que contenga los niveles de referencia para el radiodiagnóstico de los procedimientos más comunes, es decir, los valores típicos. Y todas las instituciones que tengan licencia actualmente tienen ese documento, pero ¿qué tan bien están realizados o cómo se toman? Pues ahí es donde comenzamos todavía a evaluar si realmente están bien hechos o no. Creo que es importante que ya ahorita por lo menos se esté exigiendo, ya es un avance grande, pero tenemos que comenzar a evaluar y tenemos que comenzar a capacitarnos y concientizar, hablando de la ética de lo que ayer nos comentaba el compañero, qué tan bien o cómo se está realizando y qué tanta importancia se le está dando a este documento, o simplemente es el documento que se tiene y se guarda, se muestra en la visita y ya se guarda y no se evalúa. Pero eso es el trabajo de todo en conjunto, desde el gerente hasta el tecnólogo y todos. Entonces, para ello, nosotros traemos la propuesta del día de hoy. Y desde Acofimed, la mesa de radiología, hay otra mesa chiquita que es para niveles de referencia, pensamos cómo poder nosotros de verdad comenzar a implementar esos niveles de referencia nacional y poder comenzar a hacer conciencia de la evaluación de las prácticas en nuestros servicios. Entonces, para ello, pues hemos tenido a lo largo del año muchas reuniones. Inicialmente algunos de ustedes de pronto recibieron un correo con la invitación para que nos compartieran sus niveles de referencia y muchos compañeros realmente nos hicieron llegar esos niveles de referencia. Pero a la hora de nosotros querer verificar y querer hacer la unificación de la información, pues nos encontramos con que a veces era algo difícil de entender la información que nos enviaban, porque cada uno tenía alguna manera de compartir la información. Entonces, ¿qué hicimos? Pues nos detuvimos un momento y comenzamos a pensar cómo hacemos para que esa información nos llegue de alguna manera más trazable. Entonces, enviamos y creamos un formulario en Google
y solicitamos cierta información. Hospitales les enviamos a varios de pronto, y pues por eso también lo estamos acá mostrando, los interesados, y quisiéramos que pues todos estuviéramos acá interesados de compartir esa información y de trabajar en conjunto con nosotros, y de los cuales recibimos datos fueron de la Fundación Cardiovascular de Colombia en Santander, de la región de Antioquia, 2 hospitales, que es el Pablo Tobón y Cedimed, y de Bogotá, pues tenemos estos hospitales, la Fundación Santa Fe, el Hospital Universitario Nacional, el Hospital Universitario San Ignacio, el Hospital San Rafael y el Instituto Nacional de Cancerología. Entonces la idea es tener más hospitales ahorita. Vamos a mostrar unos resultados como para mostrarles que de pronto quisiéramos finalmente obtener o verificar. Igual todo está en construcción de esta idea y de esta propuesta. Entonces teníamos preguntas como el encargado de protección radiológica, bueno, la institución cuenta con un oficial de protección radiológica, y pues como todos somos físicos médicos de esas instituciones, pues todos, el 100% tienen oficial de protección radiológica. El profesional encargado, ¿qué formación académica tiene? Entonces el 88% son físicos médicos y hay un ingeniero físico. Y comenzamos a recopilar información también sobre específica de cada una de las modalidades. Entonces inicialmente estamos trabajando con 4 modalidades, que es para equipos de tomografía computarizada, equipos telecomandados, de radiología convencional y de mamografía, y pedimos información de cada una de estas modalidades. Por ejemplo, también de la información que obtuvimos, tenemos hasta el momento 8 tomógrafos, 7 equipos de fluoroscopía, 8 equipos de radiología convencional fijo, 7 portátiles y 6 mamógrafos, de la información que tenemos de estos hospitales. Información técnica de los equipos hasta el momento, pues esto es como les digo, digamos que son resultados muy preliminares y como para mostrarles qué queremos llegar a futuro y caracterizar también nuestros equipos a nivel país. Entonces vemos acá el número de cortes de los equipos de tomografía. Tenemos un tomógrafo de 4 cortes, de 80 cortes, 120. La idea es que nosotros podamos caracterizar estos equipos y estas tecnologías. Pues más que caracterizar, tener como la información, ¿no? Y finalmente, pues obviamente no, esto como les digo es apenas una propuesta con estos poquitos hospitales. Y para tomografía computarizada, información de la estadística del CTI de cráneo, tenemos estas 2 gráficas, pero que era, pues realmente ni las íbamos a mostrar porque como es tan poquita la información, pero para hacer como la dinámica, vemos que hay un puntico allá arriba que era uno de los hospitales, y cuando hicimos el análisis nos llamó mucho la atención que estaba pues como tan fuera de nuestra estadística, y hablando con el colega nos decía, no, es que los protocolos que nosotros hacemos acá de cráneo tienen corriente fija. Entonces comenzamos a analizar y comenzamos a ver la importancia que si nosotros tenemos, digamos que él cuando también comenzamos a socializarle los resultados, decía, oiga, sí, definitivamente tengo que mirar esos protocolos. Entonces, con esos poquitos hospitales y ya ese colega nos dice, sí, hay algo raro que tengo que ver. Entonces, imagínense donde pudiéramos hacer la convocatoria masiva y comenzar a hacer un trabajo en conjunto entre todos nosotros. Como en conclusiones, pues, de lo que estamos haciendo, pues la encuesta podría permitirnos evidenciar un compromiso de las instituciones para obtener sus niveles de referencia, sus valores típicos. A partir del establecimiento de los valores de referencia se podrá analizar las diferencias de un mismo estudio en nuestra población. La recolección de esta información permitirá no solamente la obtención de los niveles de referencia locales, sino posiblemente los nacionales y los regionales. Yo no sé si algunos sepan, pero estamos trabajando en mesas también de trabajo en implementación de niveles de referencia a nivel de la región,
y pues con esto también podríamos aportar muchísimo. Entonces se permite evidenciar también en el ejemplo mostrado cómo puede afectar técnicas fijas con técnicas empleadas, que era lo que ya habíamos hablado. Y a momento no podríamos implementar los niveles de referencia pues nacionales con la poquita información que tenemos, entonces para ello pues también es esta invitación y este llamado a que todos trabajemos en compartirnos esa información o en hacer parte de esta mesa, pues también para aportar si es necesario en la modificación de los formularios que estamos creando. Y la implementación de los niveles de referencia permitirá caracterizar la práctica de radiología diagnóstica de nuestro país. Y pues este es el grupo de trabajo que estamos inicialmente, Franklin, el profe Jairo, Agustín y pues yo que les hablo. Muchísimas gracias. Bueno, Lady, muchas gracias y es una invitación a todas las instituciones. Realmente es muy enriquecedor poder empezar a trabajar con colegas. Lo que nosotros le decimos o les decimos desde la mesa es que fíjense que uno empieza a ver datos solo con 8 instituciones, ya hay un dato por allá que a alguno de nosotros nos puede servir, ¿sí? Si de pronto yo creo que estoy haciendo la práctica bien y me empiezo a comparar y además tengo la retroalimentación de amigos, ¿sí? Pues qué mejor que poder trabajar en conjunto todos por el bienestar de nuestros pacientes. Bueno, le voy a dar un minutico a la profe Esperanza que nos va a contar algo y ya seguimos entonces con nuestro siguiente conferencista. Gracias. Buenas tardes, no, días todavía, no, tardes ya, sí. No, pues ustedes saben que el Servicio Geológico Colombiano está presente en este evento como entidad que apoya en razón de la relación que tiene con las aplicaciones de la energía nuclear, el Laboratorio Secundario de Calibración Dosimétrica y por supuesto la Revista de Investigaciones y Aplicaciones Nucleares, que como ustedes saben nació en el 2017, tenemos todos estos números, pero lo que quiero resaltar es que en los 2 últimos años hemos tenido un número importante de publicaciones relacionadas con el tema de este evento. En particular, por ejemplo, hubo un artículo en el número 5, que es el número del año pasado, sobre la determinación de los niveles de referencia de dosis para diagnóstico. De hecho, la mayoría de los autores de esos artículos están presentes en este evento, eso es un punto importante para resaltar. Hubo otro sobre la evaluación de desempeño de 3 dispositivos dosimétricos para el control de calidad del paciente específico en radiocirugía. Y este año ya tenemos prácticamente 4 artículos publicados en la revista que corresponde al 2022, que es el número 6, 2 de ellas relacionadas con los métodos de la matriz de riesgo en las aplicaciones médicas y más recientemente 2 artículos, uno del Hospital Universitario Clínica San Rafael sobre el efecto en la calidad de la imagen y la dosis de radiación en exámenes pediátricos y un estudio preliminar realizado en el Instituto Nacional de Cancerología sobre la realización de TBI con la técnica de BIMAT. Entonces, por supuesto, el objetivo pues, es recordarles a ustedes que esta revista se abre como una ventana que todos debemos aprovechar, los estudiantes, los especialistas, para publicar al más alto nivel los trabajos realizados. Es una revista científica en la cual aportan pares evaluadores del mejor nivel, tanto nacionales como internacionales, y eso pues se refleja en la calidad de los artículos que estamos publicando. Entonces, por supuesto, invitarlos a presentar sus artículos, convocatoria abierta, y pues felicitaciones a los autores de quienes han publicado. Gracias. Bueno, invitamos a nuestro siguiente conferencista, Camilo Ernesto Calderón. Camilo es físico y magíster en física médica de la Universidad Nacional. Magíster en física de la Universidad Nacional, actualmente es oficial de protección radiológica del laboratorio secundario de calibración dosimétrica del Servicio Geológico y es el encargado de la implementación del nuevo servicio de calibración y sistemas dosimétricos utilizados en radiodiagnóstico. Entonces, Camilo, bienvenido.
Muchísimas gracias por la invitación. La presentación que traemos para este encuentro trata sobre el esquema de trazabilidad metrológica que actualmente el Laboratorio Secundario de Calibración Dosimétrica está implementando con el fin de brindar una confiabilidad en la medición de las dosis a nivel de radiodiagnóstico. Entonces, como sabemos, la mayor práctica que contribuye a la exposición a la población pues, viene de los procedimientos de radiología diagnóstica. Como hemos visto en las diferentes charlas, esas dosis pues, suelen ser muy pequeñas. Sin embargo, pues, en algunos casos sí se pueden presentar algunos efectos deterministas. Como hemos visto, pues, para ello están las comprobaciones de control de calidad, están los protocolos. De hecho la normativa nacional, la 482, tiene como uno de los parámetros para las autorizaciones, pues tener un control de calidad en radiología diagnóstica, y de todos los parámetros físicos que se evalúan allí, pues está también la parte de dosimetría. En esa parte pues es evidente que se necesitan equipos que puedan realizar esa medición de las dosis y que deban estar calibrados con cierta periodicidad. Entonces es en ese sentido que el laboratorio ha querido brindar el servicio de calibración para sistemas dosimétricos a nivel de radiodiagnóstico. Y para ello, para entender un esquema de estos, primero hay que echarle una mirada a la parte de metrología. Sabemos que es la ciencia de la medición. Toda medición pues se entrega con una cierta incertidumbre. Esa incertidumbre pues es también una garantía de calidad, de hecho, de mi proceso de medición como tal. Resumamos un poco de qué trata la metrología en tres actividades principales. Tenemos que en primera medida se debe definir pues un conjunto de unidades, es decir, definirlas, definir los prefijos y las unidades derivadas de estas para pues cada una de las magnitudes que se utilizan en física y particularmente en dosimetría. Después de ello, pues hay que realizar la definición de esas unidades, es decir, de alguna manera poder medir lo que hemos definido. Eso se puede lograr a través del diseño de algunos artefactos que se denominan patrones. Son instrumentos diseñados precisamente para poder realizar la definición de esas unidades. Y una de las actividades pues, principales que tiene la metrología es, una vez ha definido esas unidades de medida, ha diseñado los artefactos o los instrumentos para poder realizar esas unidades, poder diseminar toda esa trazabilidad. Es decir, a través de una cadena de trazabilidad. La trazabilidad es una propiedad que tienen las mediciones que se puede dar a través de una cadena ininterrumpida de calibraciones. Entonces, el vínculo va a estar entre las mediciones y esos patrones que se han establecido anteriormente. El sistema pues, que se recomienda internacionalmente pues, es el Sistema Internacional de Unidades. Acá vemos el símbolo, este es el símbolo que el BIPM en 2018 estableció. Ahí están las 7 unidades básicas del sistema internacional y vemos que todas ellas están relacionadas ya con una constante física, es decir, no están relacionadas con un artefacto. La última que sí tenía esa relación era el kilogramo. Esa unidad, había un artefacto de iridio y platino que simbolizaba la unidad del kilogramo, pero después de 2018 se estableció bajo el valor numérico de la constante de Planck. Es decir, que uno podría decir que las definiciones del sistema internacional, las unidades,
tienen como una incertidumbre cero, pues ya están definidas de alguna forma teóricamente bajo preceptos físicos. Bueno, en este esquema vemos las 7 unidades básicas y de todo este embrollo en la parte superior podemos ver que de esas unidades básicas pues también tenemos las unidades de las magnitudes dosimétricas fundamentales. Tenemos la dosis absorbida, el equivalente de dosis, pues está el Gray, que se define en el sistema internacional como el Joule sobre kilogramo, es decir, la energía impartida media sobre la unidad de masa. El Siever para el equivalente de dosis se utiliza en las magnitudes operacionales, ¿sí? Y pues de ahí se desprenden también entonces estas unidades. Es decir, lo que hay que diseminar en nuestras mediciones pues son precisamente esta base de unidades fundamentales. Entonces, en lo que respecta a metrología de radiaciones ionizantes, como vimos en el gráfico anterior, está definida unas unidades derivadas a partir del sistema internacional, que es el Gray, para la dosis absorbida y también para el Kerma en aire, y para las dosis equivalentes pues tenemos el Siever. Y para la realización de estas unidades entonces tenemos ciertos instrumentos, ciertos patrones primarios, se denominan así. Tenemos las cámaras de ionización, los calorímetros, los dosímetros Fricke, como los dosímetros, bueno, son dosímetros químicos que pues generalmente no solamente los trabajan los laboratorios primarios, se pueden realizar, de hecho en braquiterapia con iridio 192 se puede utilizar como dosímetros de referencia, ¿no? Estos dosímetros químicos. Y la otra actividad tiene que ver con los laboratorios de dosimetría, que tienen como función principal pues mantener esos patrones. Los laboratorios primarios mantienen esa realización de las unidades. Los laboratorios secundarios tienen otros patrones de referencia con una jerarquía menor que los laboratorios primarios, y a través entonces de las calibraciones pues pueden diseminar toda esa trazabilidad que viene de la definición de las unidades del sistema internacional y asimismo pues asegurar la cadena de trazabilidad. Esta pirámide entonces muestra precisamente lo que he venido comentando. Tenemos que en la punta de la pirámide están las definiciones del sistema internacional, viene el papel fundamental de los laboratorios primarios de investigar sobre cómo poder realizar esas unidades ya establecidas, establecer patrones primarios, y los laboratorios secundarios, como el laboratorio secundario acá en Colombia, entonces tiene como función principal tener ciertos patrones de referencia con una jerarquía metrológica menor y poder a través de calibraciones con los equipos de los usuarios, con los sistemas dosimétricos de los usuarios o con los equipos portátiles, lograr comparaciones, calibraciones y de esa manera mantener el esquema de trazabilidad referido al mismo sistema internacional de unidades, y un beneficio entonces para los usuarios finales que tengan una confiabilidad y veracidad de sus mediciones. Bueno, este mapa de acá pues esquematiza cómo está establecido ese esquema de trazabilidad para el laboratorio secundario acá en Colombia. Tenemos que en la parte de arriba está el BIPM. El BIPM es como la cabeza de todos los laboratorios primarios, es la Oficina Internacional de Pesas y Medidas. Se encarga de dar todas las intercomparaciones entre los laboratorios primarios. En la segunda parte pues están los laboratorios secundarios, y como cabeza de esos laboratorios está el laboratorio de dosimetría del Organismo Internacional de la Energía Atómica. Aunque es un laboratorio secundario, entre sus técnicas en las fuentes de incertidumbre, su incertidumbre digamos que es pequeña comparada con los demás laboratorios secundarios. Es por ello que la mayoría de laboratorios de países en desarrollo y del tercer mundo
no calibran directamente en laboratorios primarios, sino lo hacen con este laboratorio del Organismo Internacional de la Energía Atómica. Entonces el laboratorio de Colombia hace eso, tiene sus patrones establecidos, desde hace mucho tiempo está el patrón para las magnitudes operacionales, ¿sí? Como el equivalente ambiental, el equivalente personal, y pues del cual se brinda el servicio, y ese patrón se compara con los patrones del laboratorio de dosimetría del organismo, que asimismo se compara con el BIPM. Y es así como los laboratorios secundarios entonces brindan toda la diseminación a el resto de usuarios. Entonces el esquema para dosimetría en radiodiagnóstico viene precisamente de ahí, y nos basamos en este reporte técnico del organismo internacional, es el 457. Este reporte pues está dividido en dos partes. Una parte es para los laboratorios de referencia, para los laboratorios secundarios, y la otra parte es para dosimetría clínica. Entonces allí lo primero que nos recomiendan es caracterizar el espectro de radiación. Lo primero pues tener un tubo de rayos X con un rango de voltaje mínimo hasta los 150 kilovoltios, el de nosotros llega hasta 320 kilovoltios, y lo primero que hay que hacer es caracterizar ese espectro y adecuar ese espectro pues a los campos de radiación que se utilizan en radiología convencional, en tomografía, en mamografía, y poder establecer algunos parámetros que me permitan decir, listo, ya tengo un campo muy parecido a los que se utilizan en las diferentes prácticas. El método entonces, ese mismo reporte técnico nos dice, utilice la norma IS 61267, en la cual ponemos filtración de aluminio a la salida de las primario, y obviamente se empiezan a filtrar ciertas energías bajas de rayos X, y podemos entonces estar imitando de alguna manera los espectros de radiación que se utilizan en las diferentes prácticas. Y para corroborar ello se hace la medición de la primera capa M reductora. Para ello utilizamos una cámara de ionización cilíndrica de referencia, también calibrada en el laboratorio del organismo internacional, y de allí entonces podemos obtener algo que denominamos las calidades de radiación, que es en sí lo que ustedes van a utilizar para calibrar sus sistemas dosimétricos para el control de calidad en radiodiagnóstico. Entonces, esta es la simbología RQR, Radiation Quality, tiene diferentes números que tienen que ver con el kilovoltaje que yo le aplico al tubo. La primera capa de mi reductora, cuando nosotros tenemos una primera capa de mi reductora cercana al más o menos el 3% de estas que ven en la tabla, podemos considerar que la filtración que hemos puesto es la adecuada, y tenemos entonces un campo muy parecido. Entonces ya el laboratorio entonces tiene montado las RQR. Lo que estamos esperando es una intercomparación con el organismo internacional para poder entonces ya establecer el servicio como tal. Para mamografía pues no tenemos un tubo con un blanco de molibdeno. Sin embargo, con una combinación de blanco de molibdeno, de blanco de tuxteno y filtro de molibdeno, podríamos llegar a las calidades para mamografía. Ese es nuestro equipo de rayos X, el montaje que utilizamos para hacer toda la caracterización, toda la implementación de esto. También hay otro método que también estamos implementando, y es por medio de un espectrómetro de germanio de alta pureza, medir directamente el espectro. Eso nos permite entonces conocer, digamos, con cierta exactitud las energías medias pues para cada una de esas calidades RQR que les mostré anteriormente. Eso pues también nos permite de hecho validar el método con las cuales hemos implementado las calidades de radiación, ¿sí? Por norma 17025 los métodos pues se deben validar, y esto es una buena forma. Aquí está el espectrómetro y nuestro sistema de irradiación.
y ya tenemos entonces un patrón de referencia establecido, nuestro patrón secundario de referencia para radiología convencional. Es una cámara plano paralela para radiología convencional, que de hecho pues también va a servir como patrón de referencia para algunas magnitudes en tomografía computarizada. Esta pues ya ha sido calibrada en el Organismo Internacional de la Energía Atómica, actualmente está siendo calibrada en calidades de RQR y RQT. Con ellas entonces hacemos la medición del kerma en aire y así podemos establecer entonces tasas de dosis de referencia. Este es el método como tal. Utilizamos entonces un tubo de rayos X, el espesor de aluminio, utilizamos una cámara monitor a la salida del haz primario con el fin de evaluar cómo varía la intensidad del campo y poder hacer correcciones para nuestro presupuesto de incertidumbre, los colimadores y los filtros de aluminio, y a una distancia de referencia de 1.5 metros la cámara de ionización patrón para hacer las mediciones dosimétricas. Este es como nuestro presupuesto de incertidumbre para la determinación del kerma en aire, que es la magnitud trazable. Para radiología convencional, estas son nuestras principales fuentes de incertidumbre. Como siempre, la mayor fuente va a venir de la incertidumbre que tiene el factor de calibración dado por el organismo internacional. Después de ello, después de realizar la medición del kerma en aire, con el sistema dosimétrico de los usuarios hacemos lo mismo. Tenemos entonces otra incertidumbre y finalmente se puede reportar el factor de calibración para cada una de estas calidades con una incertidumbre de alrededor del 2%, con un factor de cobertura K igual 2. De hecho es una incertidumbre muy buena. Si comparamos por ejemplo con radioterapia, donde las incertidumbres están sobre el 1%, el 1.5% a nivel de laboratorio secundario, ¿no? Y también tenemos para tomografía, a partir de la medición del kerma en aire, vamos a poder brindar una trazabilidad en la magnitud producto kerma longitud, ¿sí? Para este tipo de cámaras tipo lápiz vamos a poder brindar esa trazabilidad para los usuarios. También a los kits de control de calidad que traen estas cámaras, también podemos hacer la calibración de estas. Una es para mamografía y la otra para radiología convencional, son semiconductoras, y se puede hacer la calibración, la trazabilidad. Listo. Muchas gracias. Bueno, Camilo, muchísimas gracias. Creo que son buenas noticias también para nosotros los que sufrimos. Bueno, creo que todos sufrimos sacando nuestros equipos, y el hecho de que de pronto ya no tengamos que sacarlos del país nos facilita la vida. Bueno, seguimos entonces con Laura Quintero. Laura Quintero es ingeniera física egresada de la Universidad Nacional de Colombia y es estudiante de la maestría en física médica de la Universidad Javeriana. Laura nos va a hablar, o viene en representación de WIN Colombia. Su charla es dando el primer paso para visualizar a las mujeres en el sector nuclear en Colombia. Bienvenida, Laura. Hola, buenos días, muchísimas gracias. Realmente cuando comenzamos a pensar qué sería lo bonito de decir en esta charla de WIN Colombia, es visualizar cuál es el espíritu que tiene WIN y cuál es el propósito que realmente tiene WIN y lo que procuramos hacer nosotras. Entonces, ¿de dónde puedo pasar? Listo. Entonces, continuamos, por favor. Y pensamos en esta frase, que es del señor Rafael Mariano Grossi, quien es la cabeza del Organismo Internacional de Energía Atómica,
Y dice, no estamos aquí ni para quejarnos de las realidades, de las realidades a las que se enfrentan las mujeres, ni para comentarlas. Estamos aquí para cambiarlas. Ese es el espíritu de The Woman in Nuclear. Realmente es que no estamos para juzgar, ni para pensar qué fue lo bonito, qué fue lo feo, o qué fue lo que faltó en algún momento, sino estamos para realizar en la acción. Es para construir espacios que sean equitativos, para fomentar espacios seguros para todas y para todos. Y realmente es para visibilizarnos. Yo con esto les quiero invitar a todos a que piensen en sus espacios de trabajo. ¿Con cuántas mujeres ustedes se encuentran trabajando? ¿Cuántas mujeres están en sus salones de clases? ¿Y cuántas son las mujeres que han sido profesoras y que les han instruido a todos y cada uno de ustedes? Realmente son muchas las mujeres, somos muchas las mujeres que estamos dentro de este campo y que realmente cada vez están inspirando a otras mujeres a unirse. Continuamos con la otra. Y, no, la anterior. Gracias. Realmente desde este punto de vista, donde nosotros nos damos cuenta de la cantidad de mujeres que hay, de la cantidad de mujeres que somos, y que realmente las mujeres tenemos muchísimas aristas. Somos persona, algunas son mamás, somos familia, somos laboral y somos académico. Entonces, engranar todo esto a veces es muy difícil, más desde el campo laboral. Y es aquí donde traigo una frase que aprovecho para hacer como la propaganda de nuestro boletín. Esta es una frase que sale de la profesora Esperanza, de la entrevista que se le hizo, y dice: Colombia necesita de nuestro liderazgo. Pensemos con visión de futuro. Todos nuestros esfuerzos se reflejan en los avances de nuestro país. Y es que esta frase es demasiado válida porque realmente muchas mujeres hacen parte de toda la historia de lo que es la física médica en Colombia. Son las mujeres de que realmente pensaron, proyectaron y es lo que tenemos en la actualidad. Y también cuando vemos la actualidad de la física médica en Colombia y lo que se ha sostenido, también se ha sostenido por otras mujeres que han liderado muchísimos proyectos y que también es lo que nos mantiene. Cuando vemos esta frase, entonces pensamos en esos liderazgos, en lo que tenemos en la actualidad, lo que nos ayuda a desarrollar y a potencializar todas las técnicas y los avances que se tienen en estos momentos. Y no solamente eso, sino que tiene una parte que dice todos nuestros esfuerzos. Cuando hablamos de esos esfuerzos, hablamos de esos esfuerzos de las mujeres con todas esas aristas que tuvieron que equilibrarse para poder promover y para poder desarrollar lo que iban a hacer. Continuamos. Esa es como una pequeña reflexión que les traigo el día de hoy y es para contarles realmente de lo que hace WIN. Entonces, es fomentar esa participación equitativa de las mujeres, visualizar a todas las mujeres que están dentro del campo de la ciencia, la tecnología, las aplicaciones nucleares y radiológicas y fortalecer, contribuir a ese fortalecimiento desde las habilidades técnicas, directivas y también contribuyendo al cumplimiento de esos objetivos de visibilizarnos, de mostrarnos y de lo que de lo que cada una hace, no solamente en Colombia, sino en el exterior, que son muchísimas las mujeres que están por fuera. Aquí les traigo lo que es nuestra mesa directiva o como la gobernanza de WIN. Estamos constituidas, digamos, por diversas áreas. Hay una abogada entre nosotras, también tenemos una mesa de equidad de género, e intentamos fortalecernos y unirnos entre todas para sacar algunos proyectos adelante. Y continuamos. Nosotras también hacemos parte desde WinArcal, del capítulo WinArcal, que es el regional, y hacemos parte también de Win Global, que estamos dentro de la participación de esos 129 capítulos a nivel mundial, que busca es la visibilización de las mujeres y también la promoción de los usos pacíficos de las radiaciones ionizantes. Los invitamos
los y las invitamos a todos, a todas, a que entren a nuestras redes sociales, nos busquen en Instagram. Hace poco hicimos un live con una chica que trabaja en la NASA. Es la verdad una entrevista muy inspiradora para todas las personas. Es muy bonito ver cómo muchas mujeres dicen la necesidad de que los vean las pequeñas, de ver que realmente existe una posibilidad de muchas mujeres participar en el área de la ciencia, de la tecnología y de la ingeniería. Y en este código QR está el formulario de inscripción. Esto es totalmente gratuito, no tiene ningún costo, es para todas, es para todos. Y bueno, continuamos con la última. Aquí ya es nuestro boletín. Salió hace poco, fue en octubre de este año. Y tiene mucha información de lo que es WIN Colombia, de lo que hacemos también a nivel regional, porque también tiene información de WIN Arcal y de WIN Global. También hay una información de entrevistas que se realizaron a muchas mujeres. Y listo. Muchísimas gracias. Bueno, Laura, muchas gracias. Bueno, en el empoderamiento femenino, entonces, vamos, Nata, tu turno. Démosle el paso a las mujeres. Seguimos con el módulo de medicina nuclear. Nos queda pendiente de pronto las preguntas, si tienen preguntas de este módulo de radiología, nos las pueden compartir, estaremos dándole respuesta. Nos las pueden enviar al correo electrónico de Acofimed, pues en aras del tiempo. Nata.